El estar identificado con la propia mecanicidad, con cada yo que se hace a cargo de uno mismo, lo llamamos estado de sueño. De otra parte, un maestro dijo, la seguridad está en la soledad, y agregó, que nadie se imagine que la soledad radica en vivir solo. El trabajo habla de crear el silencio interior en nosotros mismos. Nos enseña el trabajo a guardar silencio acerca de las cosas que no debemos expresar o que podrían causar daño. Recordemos los tres primeros niveles de conciencia. Primero, dormido en la cama. Segundo, el así llamado estado de vigilia en la que las gentes viven y se matan los unos a los otros. Tercero, el recuerdo de sí. Es sólo en este único nivel en que la ayuda puede penetrar, y en realidad nos llega desde los niveles superiores del universo del ser, esto es, desde la humanidad consciente. Por esto es tan importante practicar el recuerdo de sí. El trabajo dice que el hombre está dormido, que no somos conscientes si no nos recordamos a nosotros mismos. Creemos y nos imaginamos que somos plenamente conscientes y que todo cuanto hacemos y sentimos y pensamos es un proceso consciente. Es este estado de sueño el que nos caracteriza, y lo primero que es preciso estudiar en uno mismo es dicho estado de sueño. De otro lado, el trabajo hace hincapié en el factor llamado conciencia. El trabajo no se fundamenta en la fe, ni en la esperanza, ni en el amor, sino en la conciencia. En el trabajo la conciencia es llamada luz. Ahora bien, el recuerdo de sí es un acto que puede ser dirigido hacia lo que se quiera. Por ejemplo, una persona suele recordar su propia desdicha y mantenerla en primer plano. El trabajo lo denomina recuerdo de sí negativo. Este no es en rigor un acto consciente, como debe llegar a serlo eventualmente, el recuerdo de sí, sino que es un recuerdo de sí mecánico. Consideren, por ejemplo, sus diferentes formas de cargos internos que ha hecho en el pasado. Esto es, lo que cree que las otras personas le deben. Todos los incidentes en los cuales siente que no se le ofreció una buena oportunidad. Mantener todo esto en primer plano es un exacto ejemplo de recuerdo de sí negativo. ¿Qué sí está recordando en tal caso o qué sí es? Está recordando sí es o yo es negativos. Esto es, en realidad no se recuerda a sí mismo en el sentido trabajo, sino que recuerda muy fácilmente ciertos síes en usted. Y esos síes están en los lados negativos de los centros. Las gentes sienten que son buenas. Este es un recuerdo de sí negativo y no lleva a ningún lado. El verdadero recuerdo de sí radica en recordar algo que no se es, si me permiten la paradoja. Todo recuerdo de sí verdadero empieza con algo que tiene que ver con el trabajo. Por ejemplo, se dice que una persona se recuerda a sí misma cuando recuerda al mismo tiempo su propósito. El propósito debe estar siempre conectado con algo que se refiera a las ideas del trabajo, y para hacerse tal propósito debe tener ya una considerable experiencia de la observación de sí desde los diferentes ángulos del trabajo. Cuando una persona se hace un propósito, que es un resultado definido de la observación de sí, digamos, que es siempre negativa en relación con alguna otra cosa en el pasado o en el presente o en ambos, entonces logra el verdadero propósito trabajo de no expresar esa emoción negativa exteriormente y con el tiempo no identificarse con ella en sus centros
intelectual y emocional internamente. Esto forma en dicha persona lo que es llamado el mayordomo delegado, es decir, coloca algunos yoes que ya comprenden de qué se trata el trabajo a cargo de sí mismo, de tal modo que aunque se olvide constantemente así, caiga en el sueño, recuerde que algo no anda bien en su estado interior. Con el tiempo, el mayordomo se presentará. El mayordomo está en un nivel mucho más elevado que el mayordomo delegado, y viene de lo alto, y nos ayuda. Y por encima del mayordomo está el yo real. Si pudiéramos ponernos en contacto directamente con el yo real, sin tener que pagar todo lo necesario para ese desarrollo interior, entonces seríamos capaces de recordarnos a nosotros mismos en el sentido del trabajo. Pero tenemos que partir de donde estamos y, gradualmente, mediante un proceso de separación interior y de selección, aprender a no dejarse llevar por ciertos yoes y preferir otros yoes diferentes que están en un nivel ligeramente más alto en nuestro ser ordinario. Pero el recuerdo de sí negativo es uno de los mayores obstáculos en el camino que conduce a cualquier crecimiento ulterior. Es muy fácil sentir que no se es bueno, que no se comprende nada, que no se realiza progreso alguno. Es muy fácil ceder a esos yoes que dicen, si no fuera por esto, o si no fuera por aquello. Todo esto es recuerdo de sí negativo, del cual es necesario finalmente separarse. De hecho, nos sorprende mucho que lo que creíamos era sincera humildad no lo es en absoluto, y que no es sino un artificio que surge de la falsa personalidad, es decir, es una forma de vanidad o de orgullo de sí,